Lo que más me apuraba era el que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. Buenas noches, es la noche después de la elección y más allá de las pasiones, después de la votación de ayer, quedan los números. ¿Quiénes ganaron ayer? En la votación central, la de la Cámara de Diputados, los números son sorprendentemente parecidos a los de hace 3 años. Morena, acaso, va a perder 3% de los votos que obtuvo en 2018. El PAN, el PRI y el Verde, acaso, van a ganar 1 punto cada uno. El PT tendrá números parecidos, lo mismo que el PES, si es que mantiene el registro. El PRD perderá quizá 2 puntos, pero no el registro. El único ganador neto sería Movimiento Ciudadano, pero con un resultado que tampoco es espectacular, pasaría de 4.5 a 7%. Más allá de la pasión, quedan los números. Vamos a ver ahora el número de diputados. Morena va a tener una pérdida que oscilará entre 50 y 60 diputados. Sí, sería la merma más grande en una elección intermedia desde que el PAN en tiempos de Felipe Calderón perdió 63 diputados. Esto fue en la elección de 2009. Morena sería el único partido que perdería diputados. El PAN quizás sume unos 30, los que tiene hoy, lo mismo que el Partido Verde, tal vez el ganador silencioso de la jornada de ayer. El PRI sumaría unos 20, Movimiento Ciudadano, PRD y PT quedarían en números parecidos a los que tienen hoy. Pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. Y pues sí, es que sin mayores problemas, si Morena, el PT y el Partido Verde votan juntos, van a aprobar el presupuesto para el próximo año, el presupuesto que envíe el presidente López Obrador y todas las votaciones que no requieran cambios constitucionales, es decir, que no requieran 2/3 partes de los votos. ¿Ese es un triunfo o es una derrota? Depende cómo se quiera leer. Para algunos, el partido del presidente apenas consiguió 34% de los votos, pero para otros mantiene con razonable comodidad la mayoría en la Cámara de Diputados. Donde hay menos dudas es en las elecciones de gobernadores, y aquí sí hay que decirlo con todas sus letras, Morena arrasó. ¿Por qué arrasó? Porque gana 10 de los 15 estados en donde se disputó la gobernatura. En 6 de ellos gana por 2 dígitos, que son Nayarit, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. A esos 10 triunfos, a estas horas se podría sumar ya también el de triunfo cerrado en Campeche, serían 11, y quizá un número 12, que es el del partido aliado, el del Partido Verde en San Luis Potosí. ¿Qué fue de la alianza opositora de PAN, PRI y PRD en las elecciones de gobernador? Ganan Chihuahua, pero ahí no fueron con el PRI, solo fueron PAN y PRD. Los otros 2 candidatos ganadores que no son de Morena fueron solos: Mauricio Curi del PAN en Querétaro y Samuel García de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. En los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos, y esta campaña pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía. Yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad. Esta campaña de desprestigio, pues la única manera es seguir trabajando, seguir concientizando. Hay mucho más que analizar y lo vamos a hacer en los próximos días, entre otros temas, la sorprendente derrota de Morena en 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas la alcaldía de Cuauhtémoc, donde está el Palacio Nacional, y Tlalpan, que es la sede donde vive la jefa de gobierno. Lo cierto es que con las 11 victorias de ayer, o 12 si se suma San Luis Potosí, Morena y los suyos gobernarán ya más de la mitad de las entidades del país. Estamos hablando de un partido con apenas 6 años de vida. En cambio, los estados gobernados por el PRI se extinguen. No se le ha dado mucha importancia al dato, pero ayer el PRI perdió Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Es decir, las 8 entidades donde gobernaba, las 8 entidades que defendía,
cayeron una a una. El PRI no pudo defender una sola plaza. Así el otrora, recuerdan, el otrora partidazo, el invencible PRI, se queda con solo 4 estados: Coahuila, Hidalgo, Oaxaca y el Estado de México. Así que, ¿quién ganó? ¿Quién perdió en estas elecciones de ayer? Vamos a regresar al tema, a los resultados. Vamos a ver cómo candidatos que de manera muy irresponsable anoche decían que habían ganado, hoy, ante la contundencia de las cifras, tuvieron que salir a reconocer sus derrotas, faltaba más. Y que no se olvide esto, fueron elecciones marcadas por la violencia y por la tragedia. En estas elecciones hubo ganadores también. Ayer ganaron personajes como Denise Sánchez Barragán, la hija de Alma Rosa Barragán, asesinada hace 2 semanas en Moroleón, Guanajuato. Mataron a su madre, ella entró como relevo y ganó. ¿Te gusta ser presidenta municipal de Moroleón, Denise? Me gusta tener la oportunidad de ayudar, de realizar los cambios que se tenían proyectados. Y más que nada que la gente tenga las oportunidades necesarias, que mi mamá siempre platicó con ellos y que les tenía, pensado para ellos más que nada. Disculpa, pero a la distancia parece ser que lo que te sacaste fue la rifa del tigre. Tengo fe en que no sea así, tengo fe en que se puedan realizar los cambios, porque tenemos muchas ganas de hacer lo correcto y no creo que sea la rifa del tigre, porque eso demostró el amor que la gente de Moroleón le tiene y le tenía a mi madre. Entonces, al contrario, es un honor. ¿Vas a gobernar con miedo? A partir de este momento, ¿tú vas a vivir pensando en que cada día puede ocurrir un desenlace como el que viste con tu madre? No tengo miedo, tengo confianza. Creo que vamos a cuidarnos como siempre, pero pienso que no va a pasar, porque confío en que esto se va a lograr de la manera mejor y pacífica. Quiero tener mucha fe en Dios y en el pueblo. ¿Vas a vivir en Moroleón? Sí. Sí, voy a vivir en Moroleón y sí, voy a gobernar sin ninguna experiencia, pero ahí tenemos esa historia de estas elecciones que, como decíamos, estuvieron marcadas por la violencia y la tragedia. Se siguen contando los votos, pero nombres de candidatas y candidatos asesinados, secuestrados o amenazados durante la contienda continúan, pues como en la épica, sumando derrotas. Y alguno de ellos, cuando menos uno de ellos, ganó la elección estando muerto. Hoy el PREP de Veracruz da una clara ventaja de 49% a Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Superó a 9 candidatos. Su contrincante más cercano es del PRD, quien se quedó con el 18% de los votos. Remigio Tobar no podrá celebrar su triunfo. Fue asesinado hace 3 días. Un grupo armado ingresó a su casa, lo sacó a punta de golpes y abandonaron su cuerpo en un paraje con varios impactos de arma de fuego. Su constancia de mayoría la recibirá mañana su suplente. Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano, fue asesinado el 14 de mayo, cuando repartía propaganda electoral y se perfilaba para dar la batalla en la recta final para ganar la alcaldía de Cajeme, Sonora. Su nombre apareció en las boletas electorales y logró el 6.5% de los votos. Su sustituto, Gustavo Ignacio Almada, no remontó y la elección se la llevó el candidato de Morena con 37% de los votos. Omar Plancarte, candidato del Partido Verde al municipio de Uruapan, Michoacán, secuestrado desde el 25 de mayo y de quien todavía se desconoce su paradero, logró el 3% de los votos, superado solamente por los candidatos de las coaliciones del PRI, PAN y PRD, así como de Morena y PT. Marilú Martínez, una de las candidatas más jóvenes de este proceso electoral, de 26 años de edad, contendió por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón Guerrero. Ella y 6 personas más, entre ellas 3 de sus hijos, fueron privadas de la libertad hace 7 días. Su partido acusó al presidente municipal y a su esposa, también candidata a la alcaldía del PRI, de ser los autores del secuestro. Marilú fue liberada 2 días después. Aún así, logró el 14% de los votos, superada por Rosa Jaimes, con 60% de la votación.
Sudiquei Rodríguez, candidata del PAN, PRI, PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México, fue amenazada el 17 de mayo por hombres armados, quienes supuestamente la llevaron a entrevistarse con un líder criminal de la zona, quien le pidió retirarse de la contienda. Sudiquei no pudo concluir sus actos públicos de campaña. Su contrincante, Michelle Núñez, candidata de Morena y PT, quien pudo concluir su proceso sin contratiempos, le ganó apenas por 333 votos de diferencia. ¿Cómo se le va a decir a un votante o cómo se va a explicar que una candidata que dejó de hacer campaña las 3 semanas finales de la temporada de proselitismo perdió la elección por 333 votos contra una candidata que no dejó de hacer campaña un solo día, como es el caso de Sudiquei Rodríguez en Valle de Bravo? ¿Cómo se justifica una victoria así? ¿Y cómo se justifica que mañana alguien vaya a recibir la constancia de mayoría, la constancia de la victoria, a nombre de un candidato muerto? Eso también fueron estas elecciones, fueron una fiesta, muy buena participación, más del 50% de los votantes, excelente desempeño del Instituto Nacional Electoral, reconocido por todos, prácticamente por todos, y sin embargo, no se pueden dejar de lado estas historias. Vamos a regresar al tema de las elecciones en unos momentos, pero hay más. Kimberly, buenas noches, Ciro. Y bueno, se tiene prevista la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la Ciudad de México hoy a las 11 de la noche. Ya en unos minutos, la vicepresidenta de Estados Unidos tiene reunión con el presidente López Obrador mañana a las 10 de la mañana. Los temas principales, por supuesto, asuntos migratorios e impulsar la economía del sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Desde ayer, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron el primer cuadro del centro histórico por el cerco de seguridad. El Zócalo amaneció así, con vallas, también con cierre en los accesos vehiculares. La estación del metro Zócalo va a continuar cerrada el día de mañana y abrirá hasta el próximo miércoles. ¿No van a jugar con Kamala Harris? Por supuesto que no. Con Kamala Harris. Elementos de Estados Unidos supervisando siempre, la seguridad, como siempre claramente. Que vienen. Y así suele ser cuando vienen los presidentes de Estados Unidos. Recuerdo cuando vino el presidente Clinton allá a finales de los años 90, que se hospedó en un hotel de Polanco. El presidente probablemente. Creo que sí, pero estaba totalmente cerrada una buena parte de Polanco. 20 y tantos años después, así es. viene la vicepresidenta y por lo pronto cerrado el Zócalo. Y así pasó también en Los Cabos, en el G20, 2012, Sí, todo cerrado sí. para los presidentes. Ellos no juegan. Así es, Ellos no es juegan. correcto, Ciro. Y el primer destino de este viaje de Kamala Harris fue Guatemala, que es su primer viaje internacional como vicepresidenta. Ahí se reunió con el presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei. Los temas con mayor relevancia también fue la migración, la corrupción, la pobreza como causa principal de la expulsión de migrantes. Dio este mensaje a quienes están pensando migrar sin documentos a Estados Unidos. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. And I believe if you come to our border, you will be turned back. Y tampoco ya no salen en campaña y no juegan con ese tema. Estados Unidos no le dará la bienvenida a la migración ilegal. Lo dicen con un tono muy suave, lo dice la vicepresidenta, pero a fin de cuentas es el mismo discurso que manejó el gobierno de Donald Trump y seguramente es lo que va a escuchar mañana el presidente López Obrador por parte de la vicepresidenta de Estados Unidos. En otras cosas, hoy temprano se realizó la primera audiencia del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija Lidia Alejandra Sandoval, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los detuvieron ayer día de elecciones, en la madrugada en Nuevo León. Bueno, en el caso del exgobernador Sandoval, el juez de control, con sede en Tepic, le impuso presión preventiva justificada al considerar que existe riesgo de fuga. ¿Por qué se puede ir? Pues porque dicen que tiene dinero y por lo visto quien tiene dinero ya
no podrá obtener el beneficio de defenderse fuera de la cárcel. La defensa del exgobernador solicitó al juez la duplicidad del término constitucional, por lo que la próxima audiencia se va a llevar a cabo el sábado. El exgobernador Sandoval va a estar preso por lo pronto en el penal federal del Rincón en Tepic. Pero a la hija del exgobernador, a Lidia Alejandra Sandoval, sí se le permite llevar el proceso en libertad hasta la próxima audiencia. Tiene que colocarse un brazalete electrónico, debe pagar una fianza de $1,5 millones de pesos, pero estará fuera de la cárcel. Por cierto, en la jornada de ayer, hablando de casos que tienen que ver con problemas legales, ayer se modificó la composición del Congreso de Tamaulipas. Lo es todavía y lo será unos meses más hasta que venga el cambio. Era un Congreso panista y ahora será un Congreso con mayoría morenista. De los 22 diputados de mayoría relativa que se eligieron ayer, 16 van a ser de Morena y solo 6 del PAN. Muy diferente a como estaban. Había 21 diputados del PAN y solo 1 de Morena. Este es el Congreso que protegió, que le mantuvo el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué va a pasar a partir de octubre, cuando asuman su cargo? Van a mantenerle el fuero al gobernador de Tamaulipas cuando sean mayoría de Morena. Difícil. Y otra de las cosas que no queremos dejar pasar por alto, así comenzamos anoche nuestra cobertura, el programa que presentamos ayer sobre los resultados electorales, y vimos cómo prácticamente todos los candidatos a gobernador, los que estaban en primero y segundo lugar, se declararon ganadores. Muchos de ellos perdieron por una gran cantidad de votos. Sin embargo, ayer decían que ganamos. Empezamos. Adrián de la Garza, de Nuevo León, perdió por casi 9 puntos y ayer decía que había ganado. Ernesto Gándara, de la coalición PRI-PAN-PRD, perdió por 16 puntos en Sonora y ayer decía que ganara. Varios de ellos hoy ya reconocieron su derrota, faltaba más. Juan Carlos Loera, de Morena, también decía que había ganado y perdió por 12 puntos. Mario Moreno, del PRI-PRD en Guerrero, también se declaró victorioso y perdió por 9 puntos. Claudia Anaya, de la coalición PAN-PRI-PRD en Zacatecas, perdió por 2 dígitos, por 10 puntos, y decía que había ganado. Ignacio Flores, del Movimiento Ciudadano en Nayarit, perdió por 30 puntos, y decía que había ganado. Mario Zamora, del PRI, el PAN y el PRD en Sinaloa, perdió por 24 puntos. ¿Con qué encuestas, con qué datos se declaraban ganadores anoche? Meli Romero, de PRI-PAN-PRD en Colima, perdió 5.4, también decía que había ganado. El mismo caso de Francisco Pelayo en Baja California Sur, que perdió por más de 6 puntos. Y Anabel Ábalos, de PAN-PRI-PRD en Tlaxcala, otra candidata que perdió por 2 dígitos y decía que había ganado la elección. A ver si con esto, el próximo año, que también hay una gran cantidad de elecciones de gobernador, hay un aprendizaje. Y quien sepa que no ha ganado, ¿para qué salen? ¿Para qué salen? A confundir, a tensar el ambiente sabiendo que no ganaron, o qué tipo de encuestas le hacen a alguien que pierde una votación por 20 puntos y le dicen que va ganando. En Nuevo León, Adrián de la Garza, el candidato de la alianza PRI-PRD, fue de los que cantó su victoria anoche. Hoy reconoció lo evidente. Feliz, muy contento porque se logró el objetivo de que haya un cambio en Nuevo León. Pues trae propuestas con la comunidad muy buenas y yo creo que va a ser un buen gobernador. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Cómo estamos, Nuevo León? 90 días de campaña después, la plaza es suya. Y la pintó de naranja. Un naranja estridente que combina con los ánimos de sus seguidores.
Samuel García celebra este lunes en la Macroplaza de Monterrey. Movimiento Ciudadano se ha llevado a Nuevo León, una de las joyas de la corona electoral de México. El día de hoy vamos a celebrar que de aquí de atrás vamos a sacar a la vieja política. La historia de esta victoria comenzó a construirse ayer domingo en una colonia residencial de Monterrey. ¿Cómo amaneció, candidato? Muy contento, muy buen día que hizo. El candidato y su esposa, Mariana Rodríguez, llegaron en punto de las 8 de la mañana a votar. De facha impecable, él vistió de riguroso negro. Ella, como es costumbre, tomó los colores del partido político y los transformó en moda. 2 horas y 40 minutos de fila pusieron a prueba las sonrisas de esta pareja. 2 horas y 40 minutos de fotos, saludos y publicaciones en las redes sociales antes de que el candidato finalmente pudiera votar. García Sepúlveda Samuel Alejandro. Gracias. ¿Ustedes que lo están aplaudiendo a mí, hombre? ¿Lo están recitando? Luego vino la jornada electoral de Nuevo León. Y a las 6 de la tarde los dos punteros se dijeron ganadores. Al mismo tiempo, cada uno en una conferencia de prensa. Pero el programa de resultados preliminares no dejó lugar a dudas con cerca de 2 millones de votos contados. A Samuel García el cómputo le dio el 36% de los votos, 9 puntos más que Adrián de la Garza, candidato del PRI, quien se tomó 24 horas para admitir su derrota. Como es del conocimiento público, ha concluido la captura del sistema preliminar de resultados electorales, mismos que no me favorece. Al más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas que confiaron en mi proyecto, le reitero mi más sincero agradecimiento. Despejado el camino, disipados los fantasmas de los tribunales, la fiesta se convirtió en una fiesta perfecta. El último acto de campaña de Samuel García, candidato. Lo que sigue adelante es gobernar. ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte puro! ¡Nuevo León! Vamos a tener... Evidentemente hubo varios candidatos perdedores en esta contienda, personajes simbólicos de esta campaña. Una de ellas, Gabriela Gamboa de Morena, quien buscaba la reelección en Metepec. Aquí la conocimos por un audio donde amenazó a la hija de su contrincante, Fernando Flores, de la alianza PAN-PRI-PRD. Pues esta mujer perdió la elección contra Fernando Flores Paliza. con una diferencia, Ciro, Paliza. 32%. ¿Quiénes más perdieron? Ricardo Sheffield, que dejó la Profeco para buscar la alcaldía de León, Guanajuato. Pablo Gómez, diputado y presidente de la sección instructora, buscaba la reelección pero perdió. Nayeli Salvatori de Morena, Antonio Atolini, que buscaba ser diputado federal, Lupita Jones, ahí la tenemos también, Paquita la del Barrio, y Alfredo Adame. El caso de Alfredo Adame es particular, Ciro. Vamos a ver qué es lo que pasó con Alfredo Adame. Pues obtuvo solo un voto en la casilla a la que acudió a votar el día de ayer en Fuentes de Tepepan, en Tlalpan. Adame competía contra la cantante Rocío Banquels, candidata de la alianza PRI, PAN y PRD. Ella se perfila para ganar el distrito con 40 votos. ¿Un solo voto en su casilla? Un solo voto en su casilla, Suponemos que el de imagínate. él. Sí, seguramente. Ahí Adame prácticamente está en el último lugar, lo que seguía era 0, bueno, solo juntó 1000 votos, pero Rocío Banquels también le ganó a Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, quien era el que pretendía Y que fue el líder reelegirse. de los diputados de Morena también en algún momento. Un voto para Alfredo Adame. Recordaremos la polémica que tuvimos aquí. Y hablando de perdedores, también se acuerdan de este candidato, Juan Camacho. Él es candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas. Recordaremos esto que sucedió. Tengo 100,000 baros, es lo que tengo. Llévenlo, te lo juro, llévenlo. ¿Por qué hacen eso? ¡Quiten el calzón! ¡Flójalo! Lo va a conseguir. ¿Lo va a conseguir seguro? Sí, lo va a conseguir. Lo que no cantabas, pajarito.
Juan Camacho, hijo de Manuel Camacho Solís y primo del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, también es uno de los perdedores de la elección. Quedó en segundo lugar en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y bueno, contrario a todo esto, también hubo candidatos que dieron la sorpresa. Una de ellas es Patricia Lobeira, la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. Ella sustituyó a su esposo como candidato a la presidencia municipal de Veracruz cuando el Tribunal Electoral rechazó la candidatura. Ella ganó, Ciro. Sí. Y también tenemos ahí Rommel Pacheco, ganó como candidato del PAN a diputado federal de Mérida, y Karen Achach, representante del equipo de nado sincronizado, también ganó con el PAN una diputación local en Mérida. Y bueno, hablando de ganadores, esta tarde en el Zócalo de Acapulco, allá en Guerrero, Evelyn Salgado festejó su triunfo en la elección. La candidata hizo un llamado a los guerrerenses a la reconciliación y a la fraternidad. Dijo que nadie se va a quedar fuera de la Cuarta Transformación. Por supuesto, la acompañó su padre, Félix Salgado Macedonio. En este mitin celebración no faltó la música ni el baile. Como lo informamos la semana pasada, ayer no hubo jornada de vacunación por el proceso electoral, es decir que esta noche no vamos a presentar nuestro gráfico de promedio de vacunación de 7 días, porque los datos de hoy se conocieron y fueron cifras a medias hasta mañana. Vamos a ver las cifras más completas. Y bueno, también hoy regresaron a clases presenciales 1.600.000 alumnos de escuelas del nivel básico a superior en 15 estados del país. Esto es solo un 6% de los alumnos que regresaron a clases para el ciclo escolar 2019-2020, previo a la pandemia. En ese último ciclo escolar, en los tiempos de normalidad, la SEP reportó el regreso de casi 25,5 millones de alumnos. Este regreso a clases, tras un año de suspensión, solo fue de 1.600.000 alumnos. En la Ciudad de México abrieron 1.103 escuelas. Se estima que volvieron a clases 80,000 alumnos. En la entrada a cada escuela había filtros de seguridad. A los niños y jóvenes pues llevaban cubreboca, caretas, por supuesto también gel antibacterial. Imagen Noticias recorrió algunas escuelas en donde los niños aseguran que estaban ya ansiosos por volver a las clases en línea, porque las clases en línea justamente se complican. Y Ciro, ahí tenemos las cifras de las últimas 24 horas. México presenta, también como los lunes sucede, un número bastante bajo, 34 Hubo un error personas. Por ahí, presentaron una cifra altísima de personas muertas, luego corrigieron. Luego tuvieron que corregir. Error de dedo. 34 personas. 34, la India sigue con un número muy alto y Brasil se ha logrado bajar. Estados Unidos ya está en la línea de los 400, con 437. Pero a nada de llegar a la cifra pronosticada por el presidente Biden de 600,000 personas muertas por COVID. Así es, y México con 262,479 con ya las cifras del INEGI agregadas. Y bueno, en otras cosas, y sobre los 7 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en el municipio de Musquis, en Coahuila, este fin de semana fueron rescatados ya 4 cuerpos. Todavía se siguen haciendo trabajos en la zona para rescatar a los 3 mineros que están adentro. Personal de Protección Civil está bombeando de manera ininterrumpida el agua que inundó la mina el viernes pasado para poder sacar a estas 3 personas, Ciro. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Kimberly. Y hace casi mes y medio, y en medio de una gran polémica, se aprobó en el Congreso el paquete de reformas al Poder Judicial que incluían el controvertido transitorio que extendía un par de años el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Había pasado ya varias semanas y no se había publicado esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Pues hoy, a la mañana siguiente de las elecciones, se publicó, va a entrar en vigor a partir de mañana. La reforma, repito, contiene el polémico artículo 13, transitorio 13, que dice: la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, 2 años más de lo que originalmente estaba señalado. Ahora que ya se publicó este paquete de reformas en el Diario Oficial de la Federación, pues comienza el periodo para que quienes quieran impugnarlo
lo impugnen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes quieran promover un amparo también lo hagan. Y en otras cosas, ayer también hubo elecciones presidenciales. ¿Qué historia esta, la de Perú? Los resultados hasta esta noche siguen muy cerrados, poco más del 95% de las actas. Aquí no usamos ese término, pero creo que en este caso sí habría que manejarlo, el ultraizquierdista, y así lo ha dicho, y con un discurso muy radical de izquierda, está ganando las elecciones. Pedro Castillo tiene el 50.28% de los votos contra 49.72% de Keiko Fujimori, quien en varios momentos ha estado adelante de esa votación. La diferencia, y esto cómo nos recuerda al 2006 en México, es de 0.56%. No es extraño que los candidatos, los dos, estén diciendo esto. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular. Fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Perú, y parece, y dicen los especialistas, quienes han seguido este tema, que sería un gobierno incluso más radical que el propio gobierno venezolano. Eso es lo que dicen. Votación muy cerrada. Parece que va en un conflicto postelectoral allá en Perú. Y antes de ir a una pausa, es importante ver esta cifra porque se habló también mucho de los temores de la elección. Pues el tipo de cambio no se inmutó con el resultado de las elecciones. Así estaba desde hace 2, 3, 4 semanas, así estaba el viernes y así estaba hace unos momentos el dólar interbancario, el dólar de las transacciones internacionales, 19 pesos con 80 centavos. Javier. Ciro, regresamos con el triunfo histórico de Checo Pérez. ¿Y por qué pierde México contra Estados Unidos? Eso está prohibido, pero en el tema del comportamiento de la gente hay más disciplina en un recreo en el kinder. Regresamos con esa historia, se portaron muy mal. Regresamos, Ciro. Muy mal. Bueno, hacemos una pausa y no sé si esto es portarse mal, pero sí prueba que no todo fue tersura hoy en los mítines de la victoria. Veamos este ejemplo. Señor gobernador, escúcheme bien. Se lo permitió una vez y supo las condiciones, el porqué. Hoy se lo va a llevar la chingada.